¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua, como siempre aquí desde nuestra casa en Vinomundo, en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Tomás Moro hablaba de la utopía en su libro, de ese mundo, de ese gobierno, de ese país ideal. Por otro lado, Maquiavelo hablaba en El Príncipe de la Realpolitik, lo que debe ser la política, o lo que es la política más bien. Uno era la luz que iluminaba un sueño y el otro ponía los pies en la realidad. El buen gobierno siempre ha sido una perspectiva que el ciudadano espera de sus gobernantes y debería ser un objetivo de quienes gobiernan. Sin embargo, la desilusión de los gobernados y la ineptitud de los gobernantes se juntan y frustran en esa perspectiva del buen gobierno. Hoy ese va a ser nuestro tema, el buen gobierno. Ya regresamos. Les planteaba en la introducción que íbamos a hablar del buen gobierno. Para eso invité a un amigo que es educador, político, que ha investigado, que es ingeniero bien estructurado para plantear sus ideas, que es Clinton Cruikshank. Clinton fue inclusive diputado en el 86-90 y se ha dedicado mucho a estar analizando qué es un buen gobierno. Clinton, bienvenido a Noches sin Tregua, un placer tenerte por acá. Qué gusto saludarlo, de veras es un placer estar en este gobierno tuyo, en este programa tuyo, porque lo vemos muy a menudo y las grandes figuras que usted trae a este programa, entonces me enorgullece mucho estar aquí y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Primero un brindis, Clinton, por el año que se avecina. Sí. Y el año 2015, por tu familia, por la mía y por los televidentes. Muchas gracias. Salud. Y por todos los costarricenses. Gracias. Ya regresamos. Vos no sos así. Ayudar no cuesta nada. Cada vez que pagues con La Roja, 100 colones se donarán para la atención de niños y abuelitos. Pagar con La Roja es ayudar. BAC, valores como los tuyos. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno Enos, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga. Por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. Existe un hogar donde la comodidad vive en cada rincón y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar. Presentamos Residencias Málaga, casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica, con excelentes y modernos acabados, precios accesibles con seguridad a las 24 horas. Existe un hogar y eso es lo que somos. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro.
Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Don Clinton sacó el tiempo y se puso a investigar, a estudiar y escribió un libro, El método del buen gobierno. Un camino de éxito en el arte de gobernar. Y en vista de que tantas veces en este programa, y usted seguramente también a diario en su vida, hace tanta crítica a cosas que a veces pareciera que son sencillas y que a los gobiernos se les complica, o al revés, cuando se les complica las cosas complicadas porque no tienen las capacidades ni las habilidades necesarias. Pues Clinton Cruikshank saca su rato y nos da un libro que personalmente, Clinton, lo que más me gusta, te lo comentaba fuera de cámaras, es que es un librito que condensa lo principal de lo que debe ser un buen gobierno, pero que cualquier cristiano puede entender, porque no es un libro que busca palabras rebuscadas, sino que lo que busca es la comprensión de todo lo que lo leamos. Bueno, primero, entre los dones que me dio Dios está el de ser maestro. En realidad, aunque yo nunca he sido, digamos, de profesión maestro, en realidad uno de los dones fuertes que tengo yo es ser maestro. Y el buen maestro tiene que saber que cuando habla o escribe, tiene que tomar en cuenta desde el más pequeño hasta el más grande. Don Pepe, por ejemplo, era uno, y eso aprendí de él, que lo mismo podía ir debajo del puente y hablarle a una persona que estaba ahí debajo, a un campesino, que podía ir a una universidad norteamericana como Harvard y dar una cátedra. Y eso es importante, que se tenga esa condición. En tu libro, el primer capítulo que vos desarrollás, haces un análisis en relación de las circunstancias o de las causas por qué un gobierno falla. Contanos. Bueno, en realidad a mí yo he venido preocupándome, pero porque francamente he visto que con varios gobiernos sucesivos en los últimos años hemos perdido la oportunidad de hacer cosas. Y hemos perdido, el pueblo de Costa Rica se ha ido en vicio, el tiempo ha pasado y no hemos logrado realmente los avances que este país estaba llamado a dar después en la Segunda República comenzamos a dar ese crecimiento. Yo me preguntaba por qué. Entonces fue cuando comencé a analizar, a contrastar, a rumiar algunos conceptos, y entonces me di cuenta que habían varias cosas. Algunas por falencias, como dice ahí, cosas que no tenemos. Falencias como, por ejemplo, muchos van a gobernar sin tener clara una visión de la problemática del país. Y como no tienen la visión de la problemática, obviamente tampoco tienen la plataforma o la agenda o el programa para resolver esa problemática. Y por otro lado, yo digo que un gobernante debe reunir básicamente, entre otras cosas, tres condiciones mínimas. Tener una visión clara que él debe compartir con su equipo y con el pueblo de cuál es la problemática y tener las soluciones y las propuestas para resolver con éxito esos problemas. Pero eso no basta. Gobernar no es de un hombre, gobernar es de equipo. Entonces tiene que tener la capacidad para armar un equipo, inspirarla y dirigirla para poder resolver los problemas. Y ahí está el problema, el trabajo en equipo. A mí me llama mucho la atención porque creo profundamente en lo que vos estás comentando. Pero cuando oigo al ciudadano común y corriente, en el buen sentido de los términos, decir es que don Pepe hizo tal cosa, es que Calderón Guardia hizo tal cosa, es que don Oscar Arias hizo tal cosa, es que Miguel Ángel Rodríguez hizo tal cosa, es que Mario Chandi hizo tal cosa. Da la impresión de que eran superhombres o que son superhombres y que eso que hicieron lo lograron hacer sin el equipo, sin tener el apoyo, sin el bastión y ese pie de amigo que representa un buen equipo de gobierno. No, a mí no me preocupa eso, porque le voy a ser sincero. Ningún hombre solo no puede hacer algo de gran envergadura. No puede, es imposible.
Sin embargo, cuando se dice, es como cuando los abogados hablan del código napoleónico. Mentira, que Napoleón fue el que hizo ese código, él puso gente a hacerlo. Pero como era durante su reloj, como dice en inglés, en su tiempo, y él lo impulsó, entonces se llama el código napoleónico. Entonces cuando se dice que un Pepe hizo, no debemos entender que es solo él, es él y un equipo y el pueblo. Pero en esa referencia que hace Ciudadano, también, digamos que esa podría ser la falencia que yo encuentro, pero encuentro también una virtud, que encuentran a la hora de definir a un gobierno con una persona, también nos están definiendo un tema que vos desarrollas acá en el libro, el liderazgo. O sea, cuando hacen referencia a estas personas como que hicieron, es porque lo ven como punta de lanza, seguramente de un equipo de gobierno que inspiraba. Vos en el libro hablas mucho de la necesidad de una visión compartida. Así es. Coméntanos. Bueno, es que yo creo mucho en las visiones y hablo mucho de visión, porque puedo decirle cosas como eso. Una visión es como una tierra prometida y te permite hacer lo que aún no existe. Es más, a cada persona le permite convertirse desde ahora en lo que todavía no es. Eso es lo que hace una visión. Es tener una idea clara, que es una guía para que usted lo plasme. Entonces un hombre sin visión está perdido. Es como un barco sin rumbo. Por eso es que yo hablo tanto de visión. Cuando yo hice la presentación del programa, inspirado un tanto en lo que vos planteás, que es un tema que hay que también rescatar. Clinton no trata de impresionarnos con un conocimiento que lo tiene sobre autores, sino que Clinton trata de dar el espacio de su vivencia en algún momento como diputado, de darle seguimiento a la política nacional y desde la teoría, trata de darnos un panorama bien sencillo. Pero en la presentación yo hacía, inspirado en tu libro, y en eso que acabas de decir, que Tomás Moro, cuando nos hablaba en su libro La Utopía, nos planteaba un mundo perfecto, que no deja de ser importante como para que sea esa luz del faro que nos alumbra, como vos lo decías ahora, y que nos lleve ese camino. Pero Maquiavelo llegaba y nos pegaba un socollón y nos decía, no, sí, todo eso puede ser válido, pero la realpolitik, la política real es esto. Es. Y cuando vos planteás en el libro que la política es un arte, ciertamente lo es, pero ¿qué habilidades artísticas, que vos lo planteas aquí, requiere un político para tener capacidades artísticas al momento de gobernar? Bueno, para empezar, el poner el perfil de un líder, es que un líder, primero voy a decir esto, un líder tiene que tener el poder de percibir la verdad, para empezar, percibir la verdad y también la capacidad de sintonizar, y en eso voy a acotar a referirme a un Pepe, tener la capacidad de sintonizar su oído con el corazón del pueblo. Y entonces todo eso es un arte, hacer eso. Y además tiene que tener lo que para mí es fundamental y que casi no existe hoy. El liderazgo es servicio a los demás. Liderar es servir a otros. El liderazgo no es para uno, es para los demás. Y por eso un egoísta no puede ser líder, porque nadie te sigue porque te quieren mucho, porque son muy lindos. Te siguen porque los inspiras, porque representas algo con lo que ellos puedan relacionarse, porque das esperanza. Y todo eso es parte del arte. En el libro vos decís que, volviendo al tema, o siguiendo con el tema del líder, que el líder no tiene que saberlo todo. No, porque el líder también debe reconocer sus falencias y fortalecerse en el marco de conformar un equipo. ¿Cómo es la idea de ese equipo? Porque vos lo planteás en una forma, una belleza. Yo personalmente, por ser de las ciencias sociales, admiro mucho a los ingenieros porque son tan estructurados. Y vos estructuras muy bien cómo debe ser la forma de generar o de conformar un gabinete. Bueno, para empezar, el tema va para mucho. Una de las falencias que encuentro yo aquí es que los líderes
últimamente ni siquiera saben el perfil que debe tener la gente que los acompaña en las diferentes posiciones. No lo conocen. Entonces, cuando usted ve que aparece una persona que nada que ver en puestos así, como que yo quiero hacer eso, tome. Y debe haber un perfil que hace dos cosas. Para empezar, para poder, en base a ese perfil de lo que se necesita para cada posición, poder calificar a la gente para esas posiciones. Por otro lado, necesito hacer una cosa que he llamado, que en inglés lo llaman vetting, yo no lo estoy inventando, pero que existe lo que llama investigación de antecedentes. ¿Cuántas veces una persona llega al poder y se le sale un gazapo y tiene que dejar inmediatamente porque no lo investigaron claramente? ¿Cuántas veces una persona llega a una posición y a los 2 o 3 meses renuncia por inestabilidad psicológica o pasional o lo que fuera? No aguantó el estrés. No aguantó el estrés. Eso debe detectarse previamente dentro del sistema de investigación de antecedentes, que debe pasar, todo el que quiere ir al gobierno debe pasar por eso. Y eso hace que nos vuelve a otro problema que hace que tengamos malos gobiernos. Y es que ya se hizo natural que a los 2 años, a medio periodo, todo el mundo, el pueblo espera y todo, renovación de equipo. Y eso es fatal. Es volver a ser equipo. Es volver a ser equipo, pero resulta ser o intentar por segunda vez hacer equipo. Porque si lo tenés no cambias al segundo año. Pero todo el mundo, y el puesto más importante que la gente espera que se reorganice, es el puesto del Ministerio de la Presidencia, que es el puesto fundamental, es el más importante del gobierno después del presidente de la República. Y si hay uno que debe escogerse con rigor, porque es clave para el éxito del gobierno, es ese. Sin embargo, ves muchos gobiernos donde se cambia, y por eso está el desastre, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que... Pero prácticamente en todos los gobiernos que yo recuerde, creo que solo a excepción del último gobierno de Óscar Arias, el ministro de la Presidencia se ha cambiado. Exacto. No ha aguantado el trote de los 4 años. En el caso del primer y segundo gobierno de don Óscar, lo digo en honor a la verdad, fue el hermano don Rodrigo y entonces no hubo cambio, más de que hubo cierta eficiencia en el uso del puesto. Pero yo digo que el ministro de la Presidencia tiene que coordinar el gobierno, es un verdadero primer ministro y tiene que coordinar con la Asamblea. Ahora pregunto yo, ¿cómo puede coordinar con la Asamblea alguien que no ha sido diputado y no entiende la psicología de la Asamblea? Por otro lado, habiendo sido yo diputado, y no lo digo por este gobierno u otro, porque no me interesa, lo que me interesa es el rigor de las cosas para el futuro, no lo digo para mortificar a nadie. Sí, este libro lo escribí mucho antes, así es que estoy planteando lo que hay ahí. Yo fui diputado y déjeme decirle que cuando un ministro como de la Presidencia no ha sido diputado, los diputados lo bailan, le dicen cosas que no son, le dicen lo que sea, no lo respetan. Porque cuando se es diputado la gente crece, entonces no, ese no. En cambio, cuando es un diputado, un exdiputado, pero a la vez tiene las otras condiciones, hay un respeto y hay una... A no ser el caso de don Rodrigo, que era hermano del presidente, entonces la gente era casi como que si fuera el presidente mismo. Hay una comparación o una posición que yo siempre hago referencia, que es que cuando se conformó el Ministerio de la Presidencia, ya en el año 62-63, se hizo con la idea de generar un jefe de gabinete, ¿verdad? Un coordinador. Y creo que es importantísimo, porque si el Ministro de la Presidencia no hace su trabajo y todos los ministros, todos los presidentes ejecutivos quieren tener línea directa con el presidente, la pregunta es, ¿en qué momento el estadista, el presidente, piensa? No hay espacio para pensar. Pero creo que también, vos que viste esa evolución, porque fuiste diputado cuando era el bipartidismo, creo que también cuando se rompe con el bipartidismo en la Asamblea Legislativa y en este gobierno, y ahora en el Ejecutivo, se hace más determinante la figura del ministro de la Presidencia. Bueno, le voy a decir, usted tocó el punto, el nervio vital. Si en algún momento de la historia la figura de un ministro de la Presidencia de muchos recursos
de conocimiento, de sabiduría, de prudencia, es necesario es hoy, precisamente por la complejidad creciente que hay actualmente para conducir la cosa pública. Y si no tienes esa habilidad, manejas ese arte, entonces todo gobierno en esas condiciones, lo que yo digo, comienza quedado, porque ese es un gran talón de Aquiles. Vos no sos así. Ayudar no cuesta nada. Cada vez que pagues con La Roja, 100 colones se donarán para la atención de niños y abuelitos. Pagar con La Roja es ayudar. BAC. Valores como los tuyos. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1.200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz. Un lugar a su altura. El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud. Para prevenirlos, es necesario tener una alimentación variada y hacer actividad física. Preparemos los alimentos en casa. Incluya en la dieta familiar vegetales y frutas. Es sabroso y saludable. Muévase y coma bien. Caja Costarricense de Seguro Social. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Cuando empieza a fallar también los políticos, por eso que vos planteabas antes, de su falta de habilidades, de su falta de capacidad, empieza a generarse dentro del ciudadano y en algunas clases poderosas del país, la idea de que quien tiene que ser ministro tiene que ser un tecnócrata, que no puede ser un político, y entonces que el ministro de Justicia tiene que ser abogado, que el ministro de Transporte tiene que ser ingeniero, que el ministro de Salud tiene que ser doctor. Una especialización dentro del marco. Yo no digo que no sean importantes los conocimientos en esas materias para los sectores que se les encomienda a los ministros respectivos,
Pero no será más importante que ese, que va a ser un funcionario político, porque está establecido por la Constitución, que después del presidente, el funcionario de más rango en el Ejecutivo, y lo define como funcionario político, no habla de administrativo, porque inclusive en la Ley General de Administración Pública establece que la máxima autoridad en un ministerio, la máxima autoridad administrativa es el viceministro, para dejar el espacio político, de la negociación, de la comprensión de la diversidad en la sociedad, son los ministros. Pero vos también planteás que hay un mundo ahora en donde el ciudadano, tal vez influenciado, pide no políticos. Okay. Bueno, hay dos temas ahí que me apasionan, y es la llegada o, digamos, el gobierno de los no políticos. Y el segundo es ese que mencionaba usted, de por qué no se puede poner gente de otro tipo. Hablemos de los no políticos. Por error, la gente anda buscando, porque están cansados de los problemas de la casta política, y yo lo entiendo. Entonces dicen, vamos a buscar gente mejor que no sepa nada de política, que no estén embadurnados, que no estén contaminados con la política para que nos gobierne. Pero eso es un sinsentido, porque el gobierno por antonomasia, o sea, por excelencia, es político. Entonces, si usted busca un no político para gobernar, es como que si a mí, que no soy médico, me buscaran para operar a alguien. Igual de sinsentido tiene. Lo que tenemos que buscar es políticos responsables, líderes capaces y sobre todo honestos y con gran don de servicio. Y los hay. Ahora que vos haces ese planteamiento, y como esto es una conversona entre nosotros, y de paso invitamos al televidente a estar en esta conversona, yo creo que también hay un menosprecio a la disciplina política, porque es posible que algunos que la gente percibe como políticos son pseudopolíticos. Así es. El político es un hombre con todas las virtudes que vos deseas, que entiende que es una disciplina para ayudar, para hacer el país más gobernable y más próspero. Y ahora que te voy a hablar a vos de que vos no podrías operar, se me vino a la mente algo que con frecuencia digo. Resulta que a un arquitecto se le cae una casa y nadie dice que la arquitectura es sucia. Un periodista difama en los medios de comunicación y nadie dice que el periodismo es sucio. Un doctor promueve abortos o hace una mala praxis y nadie dice que la medicina es sucia. A un ingeniero se le cae un puente y nadie dice que la ingeniería es sucia, sino que se le pasa, pierde un caso y nadie dice que es corrupto, ¿verdad? Ni ineficiente. O sea, se le pasa a la persona, se le pasa la responsabilidad. Pero resulta que cuando alguien comete errores en política, la gente empieza a decir que la política es sucia. Y ensucian una disciplina que es fundamental en democracia. Pues qué dicha que me plantea eso, porque hay dos actividades en que yo me he metido. Una es la política y otra es lo que la gente llamaría la religión, lo de la fe. Y mucha gente dice, pero qué bárbaro, ¿cómo es posible si eso se...? No, al contrario. Me interesan porque tienen lo mismo en común, y le voy a decir cuál es. La materia prima de la política es la gente. ¿Y cuál es la materia prima de la religión? La gente. Y en el fondo, uno busca salvar el alma y el otro dar un buen vivir para que el cuerpo y eventualmente el alma se lleve bien. O sea que coinciden. Pero volvamos a lo que yo decía, la gente cree que cualquiera no les interesa saber, vaya usted ahí, ojalá este no ha estado en política, es uno nuevo, pongámoslo. Es imposible lograr resultados así. Hay que aprender de política. Y eso me lleva, si quieres, después podemos hablar de otro tema, a este otro tema. Dentro de mis preocupaciones yo me preguntaba, ¿y dónde se forman los políticos nacionales? Y mi respuesta es que no se forman. Y ahí es donde yo me comencé a pensar y dije, en Estados Unidos usan 3 incubadoras de sus líderes nacionales. 1, la vicepresidencia.
Yo le puedo decir la cantidad de presidentes de Estados Unidos que primero fueron vicepresidentes y ahí aprendieron y luego fueron presidentes. Y nosotros, con excepción de la presidenta Chinchilla, creo que no hay ningún otro. Que en la era moderna ninguna. Y la presidencia de Chinchilla fue por otras razones, ni siquiera fue por vicepresidente. No se generó por la capacidad generada, sino se generó por otras razones. Inclusive, sí, su función fue más de ministra de Seguridad o de Justicia, ¿verdad? Ok. Cuando hay mucho incesto político en Washington, para airear el ambiente se traen un gobernador, qué sé yo, Reagan, Clinton, Bush, etc. El mismo Roosevelt fue gobernador de Nueva York, y la lista no termina. Y lo ponen a gobernar. O sacan a alguien del Congreso, como Kennedy. Pero ellos sí tienen carrera parlamentaria que les permite formar y forjar líderes nacionales dentro de su parlamento. Entonces, esas tres instituciones son las que forman los líderes en Estados Unidos. En Costa Rica, ve qué curioso. Si usted quiere acabar su carrera política, hágase vicepresidente. Ahí se acabó. Las gobernaciones no existen. Y la Asamblea Legislativa... Y las alcaldías no tienen peso para llegar a ser presidente. Exacto. Y la Asamblea, que debería ser, no tiene carrera parlamentaria que permita incubar a nadie. Porque vea lo que ocurre. Este país es increíble. Cuando la gente más apenas está aprendiendo a ser diputado, 4 años, entonces dicen, váyase. Y traen otros nuevos. Y están aprendiendo, váyase. Traen otros nuevos. Y este país se da el lujo de botar recursos valiosos cada 4 años y traer nuevos, y apenas que están aprendiendo los echamos de nuevo. Había un candidato en las elecciones pasadas que se me viene a la mente ahora oyéndote a vos hacer este planteamiento, que decían son más de los mismos. Pudiera ser que eso sea hasta contradictorio con lo que vos estás planteando, sí, de la necesidad de carrera política, porque una cosa es sacar a los malos, pero no es sacarlos a todos. Debe haber gente buena que ha estado en gobiernos anteriores que debería mantenerse vigente como político. Entonces, a veces tratamos de generalizar y como decir, a partir de ahora, todo va a ser diferente. Y lo he oído en el mismo presidente Solís, en aquel informe de los 100 días, cuando a mí tristemente me dio la impresión de que en este país todo era corrupción. Y era un informe de 100 días que tenía que oír la gente, y yo no creo que en este país sea todo corrupción y que todos seamos corruptos. No. Yo creo que la mayoría de la gente es gente honesta. Pero quiero terminar con lo que acabas de decir, porque es parte de lo que di. Entonces es obvio que no tenemos esas tres o ninguna institución que forme los líderes, como sí lo tiene Estados Unidos, por las razones que acabo de explicar. Entonces, ¿qué es lo que han hecho algunos dirigentes para tratar de capacitarse para manejar el país? Por un lado, se vuelven diputados 1 o 2 veces, tratan luego de ser ministro para entender cómo funciona eso, algunos se meten a presidente ejecutivo, y esa es la forma en que, brincando de aquí y allá, tratan de acumular la experiencia para dirigir, para ser un líder nacional. Sin embargo, el pueblo dice, no, ya ellos fueron, no, y no les gusta que una persona pase de un puesto a otro, porque dice que no, ya es lo mismo. Entonces, ¿cómo formamos a la gente? Bueno, lo que pasa es que este país no es jugando. Lo que pasa es que en muchas ocasiones uno encuentra a alguien con mucha facilidad, de repente es presidente ejecutivo de la Caja y de repente es presidente ejecutivo del ICE, y dice uno, bueno, eso ya es otra cosa. ¿Cómo sabe este tipo? Eso es otra cosa. Termina aprendiendo mucho de ingeniería y también sabe mucho de salud. Pero eso es otra Entonces también cosa. quedan las dudas del ciudadano. Pero tiene que ser afín tener cierta afinidad. No es que todo también tiene que tener balance y equilibrio. Es decir, eso, y yo sé, inclusive hay gente que ha pasado por eso. Pero entiéndame, los líderes nacionales, para aprender de política la política se aprende en política. Es más, yo sé que usted, y lo respeto como un gran experto y un gran politólogo, pero créame que solo en la política se aprende de ser político. No, yo creo totalmente en eso. Solo ahí. Y si usted no tiene reelección en la Asamblea, no puedes quedarte más tiempo de ministro, el pueblo no acepta que cojas otro puesto porque ya fuiste. Entonces, ¿cómo vamos a formar a la gente en un siglo XXI que exige cada día más
líderes realmente capaces y comprometidos. Vos sabes que en ese tema, yo siempre, cuando veo a los vicepresidentes, que los vicepresidentes no tienen ninguna función constitucional. Los vicepresidentes perfectamente podrían irse para la casa a esperar a que el presidente salga de viaje o que muera para asumir. De vez en cuando, como pasa por ejemplo ahora que vemos a don Helio Fallas, de ministro de Hacienda, les dan una función para que estén ocupados en algún nivel. Pero que vos lo planteas aquí también en el libro, cuando hablas de la necesidad de conformar equipo y de la necesidad de cambiar algunas cosas constitucionalmente. Yo me he planteado en ocasiones, ahora que vos hablabas de los Estados Unidos de América, porque hay que copiar de lo bueno de lo que existe en algunas naciones. Yo pensaba, o lo he pensado en algunas ocasiones, que los dos vicepresidentes de la República, desde que son electos, deberían tener una función determinada ya, de antemano. ¿Qué sé yo? Que el primer vicepresidente fuese diputado de una vez. En los Estados Unidos, el vicepresidente de la República dirige el Senado. Bajo ciertas condiciones dirige. Entonces aquí podríamos tener nosotros al vicepresidente de la República, que se supone que si es de mano derecha del presidente, son tan cercanos, pues qué mejor para el presidente que tener un vicepresidente gestionando desde la Asamblea Legislativa los intereses del Ejecutivo. Y he pensado también que el otro podría ser perfectamente ministro de la Presidencia o canciller de la República. Vos lo planteás aquí de la necesidad de darle a los vicepresidentes funciones específicas. Sí, es que yo estoy de acuerdo con eso, pero hay que tener cuidado de no hacer, digamos, mezclar las cosas en un país donde queremos que haya separación de poderes. Es un poco diferente en Estados Unidos lo de Biden, por ejemplo, que está en el Senado. Yo sí creo que los vicepresidentes deberían tener funciones. Y también creo que los vicepresidentes tienen que tener la capacidad de ser presidente, porque si fallara el presidente, porque recuerde que cuando el presidente se muere, el primer vicepresidente tiene que asumir. Entonces, yo pregunto, ¿cuándo hemos escogido al vicepresidente con ese criterio? Nunca. Inclusive en las elecciones pasadas yo fui muy crítico de todas las fórmulas de vicepresidentes de todos los partidos, porque me parece que eso, ningún partido, ningún candidato a la presidencia consideró que él se podía morir, y que su responsabilidad mayúscula es no solamente asumir la presidencia, sino dejar a alguien que lo pueda sustituir en determinado momento. Y esa es la tragedia que yo encuentro también, porque bueno, todos para morir solo hay que nacer. Así que esa es otra falencia que yo encuentro que hay, en el sentido de que lo que andaba buscando es una figura potable para traer votos, pero no una figura que eventualmente pueda ocupar un cargo importante dentro del gobierno. Vos no sos así. Ayudar no cuesta nada. Cada vez que pagues con La Roja, 100 colones se donarán para la atención de niños y abuelitos. Pagar con La Roja es ayudar. BAC, valores como los tuyos. Existe un hogar donde la comodidad vive en cada rincón y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar. Presentamos Residencias Málaga, casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica, con excelentes y modernos acabados, precios accesibles con seguridad a las 24 horas. Existe un hogar y eso es lo que somos. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como
Fusión Mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. En tu libro, vos haces una pregunta: ¿por qué fracasa la mayoría de los gobiernos en Costa Rica? Y entonces quisiera que me hables de, con esa misma pregunta arrancás 3 capítulos. En uno decís, Falencias. en uno le das como respuesta errores conceptuales. Exacto, Ok. también. Coméntame de los errores conceptuales. Bueno, los errores conceptuales vienen por lo siguiente. Resulta ser que los gobiernos llegan sin tener la menor idea de qué van a encontrar, entonces cometen el error de nombrar, lo que te dije antes, nombrar gente que no tiene nada que ver con lo que en realidad necesitan. Pero tal vez el punto más importante aquí es lo que tiene que ver con el desconocimiento total de la realidad nacional. Y yo no quiero hacer eco de lo que el presidente dijo, que no era Lo mismo verla venir que bailar con ella. No quiero hacer eco de eso porque no es mortificar. Yo más bien quiero sumar a que ese gobierno salga bien, porque es nuestro país. Y en serio, hasta oro para que nos vaya bien. Pero en verdad, eso es desafortunado porque uno no puede llegar ante el pueblo y ofrecer dirigirlos y no saber cómo están las cosas. O sea que yo más bien diría que hay que poderla ver y poder bailar con ella. Tiene que capacitarse para poder bailar con ella. Ese es mi concepto. Y esos errores conceptuales vienen porque la gente no tiene la menor idea de qué es manejar un país, por ejemplo. No tienen la menor idea. Y entonces creemos que cualquiera puede ser presidente de la República. Y yo le voy a decir algo. La presidencia de la República es tan importante que gracias a Dios volvimos a tener reelección. Y no pensemos en nadie en concreto. Porque yo digo y creo que este país no produce 18 hombres con la estatura que yo siento que debe tener un líder para ser presidente en un siglo. Y al no haber reelección hasta hace poco, obligaba a Costa Rica a fabricar 25 líderes en un siglo, lo cual quiere decir que inevitablemente muchos de ellos no tenían la condición. Un país no produce 18, ese es mi concepto, por lo que yo creo que es dirigir un país. Ahora bien, también la reelección es una buena idea en un país que se supone maduramente político como el nuestro, porque yo creo que hay algunos nombres de algunos expresidentes que si hoy decidieran proponer su nombre, van a ser rechazados por la ciudadanía. Supuesto. O sea, el ciudadano también tiene que tener una gran capacidad de análisis de si le conviene o no le conviene reelegir a alguien. Pero vos en el documento vas más allá en el tema de la reelección, en tu libro, porque vos planteas también que desaprovechamos la reelección continua. Para los televidentes que no lo saben, en Costa Rica un presidente tiene que esperar, después de que terminó su gobierno, que pasen 2 gobiernos para, en el tercero, intentar volver a la presidencia de la República. Es posible que si lo intenta 8 años después, no le pueda dar continuidad al proyecto que había iniciado y que tal vez pudo haber sido de muy buena aceptación, porque los 2 gobiernos que continuaron quisieron ponerle su sello particular, como pasa mucho acá, y dejan de darle continuidad e incrementar las políticas públicas exitosas. 8 años es toda una vida y a mí me parece demasiado. Es más, le voy a decir, a mí me parece que el sistema en eso justo es el norteamericano. El sistema norteamericano le da a cada persona 8 años.
pero le dice, tome 4 y consúltese a los 4. Pero Jimmy Carter y George Bush padre no pudieron reelegirse. Porque Sí. precisamente, por eso El me sistema gusta. lo permite. Por eso me gusta. Ahí en el libro hablo de otra cosa. Alguna gente dice, no, 4 años un poco, debería ser 6. Dios guarde, un presidente malo y 6 aguantar los años 6 años es eternos. demasiado. Sí. Por eso me gusta el sistema americano. Porque es 4 y él consulta a los 4. Si le va bien, le dan los otros 4. Es un referéndum sobre Es su un primer referéndum. gobierno. Y si no le va bien, váyase para su casa. Eso es para mí lo justo. Ahora, más de 8 años me parece un exceso. Por eso me gusta el sistema americano. Te decía el comentario y la pregunta porque en la introducción de tu libro que le hace Walter Cotto Molina, Walter nos dice que es innegable que el país no está teniendo los buenos gobiernos que la población se merece. ¿No tendrá más bien la población en los últimos tiempos los gobiernos que se está mereciendo? Porque me da la impresión de que aquí estamos exonerando un poco de culpa al ciudadano. Y pensando en Confucio, Sí. que Confucio era de la idea de que tenía que haber una academia para ser gobernantes, pero también una academia para ser ciudadanos y gobernados. Entonces no estaremos fallando nosotros también en los televidentes, en los ciudadanos que nos ven hoy en día. Eso puede abrir para muchos programas, pero voy a decir lo siguiente. Aquel pensador que también dijo que los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Sí y no. Depende. Yo creo que una de las cosas que hemos fallado nosotros, y cuando digo nosotros le hablo de los que estamos en política, es estimular la formación de ciudadanía. Entonces yo quiero liberar un poco a los ciudadanos porque no les hemos capacitado para ser ciudadanos. Es que ser ciudadano es todo una cosa que debe tener cada uno. No por el hecho de nacer y tener cédula ya usted es ciudadano. Ese es el comienzo, pero el ciudadano viene con responsabilidad, con esto, con lo... Entonces, si nosotros educáramos para crear ciudadanos, entonces yo estaría de acuerdo con usted. Pero ya si no Pero lo... nosotros tenemos un espacio que son las clases de educación cívica. Pero eso no, eso se ha tenemos deteriorado, eso se ha pero deteriorado. ahí No tenemos era un como instrumento. antes, pero hay que reforzarlo. Porque yo no sé si los televidentes y vos han notado esto. Los niños, cuando salen de 6º grado, son apasionados patriotas. Tienen una noción básica, Sí, la bandera pero compenetrada con el país. Y después vienen los 5 años de secundaria y eso se fue para la basura. O sea, de esos niños patriotas que formamos de 1º a 6º grado, en la secundaria los echan a perder. Me importa a mí. O no se les da importancia. Así es. Y usted toca un tema que es para mí el fundamento de todo, la educación. Yo sí creo que ha llegado el momento de darle una total transformación al sistema educativo nuestro, por 2 cosas. Uno, para formar ciudadanos, en el sentido que estamos hablando, y 2, para formar ciudadanos que constituyamos una sociedad disciplinada. Y 3, para educar para producir. Porque en los últimos años Costa Rica ha demostrado ser, gracias, muy amable, un país tremendamente improductivo, consecuencia de ser un país tremendamente indisciplinado. Porque el principal subproducto de la disciplina es la productividad. Y me remito a los datos. Nosotros hablamos de que somos la Suiza centroamericana, pero Suiza produce $50,000 per cápita. Otros 10. Nosotros 9.4, 10, digamos. Sí. ¿Me entiende? Somos tremendamente improductivos. Barbados es 25,000, Israel 40. Para hablar de países pequeños como nosotros, Irlanda 44. Dinamarca como casi 50 también. Islandia. ¿Entiende? Pero nosotros somos muy improductivos. Y eso es porque nuestra sociedad es una sociedad indisciplinada. ¿Y quién tiene que resolver eso? La educación. Y para mí tenemos que hacer esa revolución educativa como único medio para comenzar a formar lo que yo llamo el nuevo costarricense. Pero eso tendría que empezar ya, Clinton. ¿Ya?
porque la educación no es de la noche a la mañana. Yo sé, los resultados. pero un largo camino empieza con el primer paso. Y si no lo hacemos ahora, a la vuelta de 15, 20 años, seguimos igual o peor. Entonces hay que empezar. Vos en el mismo libro planteas, hablas del Ministerio de la Presidencia como importante, pero hay otro que vos determinás como importantísimo, que es el Ministerio de Hacienda, que ciertamente es más tecnocrático, sí, pero que también vos decís que debería tener un poquito más de sensibilidad en cuanto a la toma de decisiones, ¿verdad? Es que, y otra vez, don Pepe, una vez para balancear el presupuesto, un ministro le decía a don Pepe, mira, es que hay que cortar los comedores escolares, y don Pepe dijo, no, hay niños que lo que comen en la escuela es la única comida que tienen ahí, corte lo que sea, pero eso no. Eso es liderazgo. Hoy los ministros de Hacienda tienen un poder y ellos cortan lo que les da la gana, hacen lo que les da la gana y presentan a la Asamblea lo que interesa es que los números les den claritos. Exacto. Cuando más bien el presupuesto debería de generar expectativa en el pueblo, porque el presupuesto es lo que expresa en lo que vamos a invertir. ¿Quién se interesa por, salvo de los escándalos de estos días, quién se interesa por, como ciudadano, por el presupuesto? Nadie. Es más, ni se dan cuenta de que en septiembre lo presentan y se aprueba y lo que sea, hizo un poco de escándalo por todo lo que sabemos. Pero el presupuesto debería elevar la expectativa ciudadana. Y entonces ahí yo creo que ahí es donde la tecnocracia se está imponiendo, porque los presidentes, los políticos, están en ciertos campos como en ese, diciéndole, no, eso, mira, podés hacer tal cosa. No debes hacer tal cosa. Y cuento un cuento pequeño. Luis Alberto Monge en un momento dado está interesado en las cooperativas. Es el presidente de las cooperativas. Y entonces él quería impulsar cooperativas. Esto dicho por don Rafael Ángel Rojas, que era un hombre metido ahí, y me gustó. Y dice que éramos saliendo del gobierno cara a una crisis económica muy grande. Y el presidente llegó y le dijo al ministro de Hacienda, necesito tanta plata para impulsar esta cosa, porque Infocop no tiene plata y eso lo otro. Y dijo de una vez, yo quiero impulsar cooperativa aquí, pase lo que pase. Y todo aquel que no está de acuerdo con eso, no puede estar en este gabinete. Luis Alberto Monge, así habla un líder. Pero ahora dicen, es que el ministro no quiere. ¿Cómo que el ministro no quiere? ¿Quién es el presidente? Sí. Pues es que el presidente ejecutivo dice tal cosa. Dice tal cosa. Y el presidente asume como real y como verdad absoluta lo que dice esa persona. Liderazgo. Pero puede ser también por lo que vos planteás. No hay un proyecto definido. Vos lo planteás muy bien en el libro también. Los planes de gobierno que se presentan en campaña son saludos a la bandera que se hace para cumplir un requisito, para que los periodistas no digan que no tiene plan, y después se viene al Plan Nacional de Desarrollo que se presenta 6 meses después de que el gobierno arrancó. Debería ser el mismo plan de gobierno que es el Plan Nacional de Desarrollo, si tanto se sabe de lo que está pasando en el país, y no pasar 6 meses desarrollando un proyecto de este tipo. Es curioso que el plan de gobierno, que todo el mundo presenta ahí algo para decir que la tienen, porque es terrible que no la tuvieran. Para decir que hay gente que piensa en el partido. Exacto, y que duraron tanto y que fueron tanta gente la que le hicieron. Pero póngale la firma, que cuando, y no hablo de ningún partido en especial, en todos últimamente, cuando llega al gobierno, nadie se acuerda del plan de gobierno. Cuando el plan de gobierno por el que usted fue a hacer campaña con el pueblo, debería de ser el centro del gobierno, debería tener gente viéndolo permanentemente como punto de referencia, como el ancla de todo gobierno, porque de lo contrario, entonces, ¿qué estás engañando al pueblo? ¿O es que lo hiciste si no crees en lo que está? Hiciste la guía. Pero en ese tema, dos ejemplos. Uno, termina la administración Óscar Arias y se reelige Liberación con Laura Chinchilla, y siendo los dos del mismo gobierno, un nuevo plan de gobierno, un plan nacional de desarrollo. Primero, el desarrollo no se logra en 4 años.
Y si un partido tiene 8 años, pues debería darle continuidad a un plan nacional de desarrollo que ya presentó. Eso uno. Y dos, lo digo porque vos planteas la necesidad de conocimiento de los problemas nacionales en tu libro. Y dos, la conformación de equipo. Tanto en el gobierno de doña Laura Chinchilla como en el actual de don Luis Guillermo Solís, se hicieron entractos en los equipos, como que no había mucha claridad o como que nunca se pusieron a pensar que si eran presidentes quienes iban a hacer sus equipos, y hicieron parches, nos dieron, don Luis Guillermo nos dio en 3 tractos inclusive el gabinete, y salían embajadores y no había salido el canciller, y salían viceministros y aún no estaba el ministro. A mí me parece que ese tipo de cosas son fundamentales y que vos las planteas muy clarito en el libro. Vea, ¿cómo decir esto para que? Porque de nuevo, yo estoy para apoyar el esfuerzo del gobierno actual, no estoy para... Pero ¿cómo plantear eso? Bueno, voy a excusarlos con algo. Nunca habían gobernado y no tenían gente probada, sino que tenían que ver, voy a excusarlos con eso. Pero en verdad, el asunto del equipo es lo más importante. Es más, un gobernante, aparte de tener una idea clara de cómo resolver los problemas y la visión de su país, y la capacidad de formar equipo, ese gobernante, una de las principales responsabilidades que tiene es escoger la gente que son sus colaboradores. A mí me tocó oír a alguna gente decir, mira, pero es que los asesores de doña Laura no la ayudan. Entonces yo pregunté, ¿y quién los puso? Exactamente. Y es que mira, los asesores de don Guillermo, ¿y quién los puso? Si se los puso otros, es más delicado todavía. Es más delicado el problema. Mejor decir que lo pusieron ellos. Sí. Pero no es, nadie puede decir, es que no le ayudan y no sé qué. Bueno, pero ¿quién los puso? Que me embarcaron, decían, dijo un ¿eh? presidente por ahí. No puede ser. Es que parte de gobernar es saber las capacidades que debe tener cada hombre y mujer que te acompaña, ir perfilándolos de antemano y los proceso de inducción de antemano. Ese es el proceso que te lleva a la presidencia. El ir teniendo todo eso claro y no al revés. Ir con el tiempo masticando y rumiando todo eso, lo que te catapulta al poder y no otra cosa. La política es un arte y los artistas hacen bosquejos primero, antes de sacar su obra y exhibirla. Así es. Clipton, ¿y dónde conseguimos tu libro? ¿Dónde pueden conseguirlo los televidentes? Este libro fue editado con la benevolencia de la UNED, o sea, de la editorial EUNED. Y este libro está en todas las librerías de la UNED. La más cercana en el centro de San José está a la par del Melico Salazar. Y luego en la UNED, en San José, en Sabanilla, después en Heredia, en Cartago también, ahí están. Por cierto, ha tenido muy buena venta y esta edición se está acabando. Bueno, buena hora. Invitar a los televidentes a comprar. Me enorgullece de veras que la gente lo esté leyendo. Bueno, Clipton, muchas gracias por tu presencia. Y gracias a usted. Aquí en Noches Sin Tregua, a ustedes más todavía por premiarnos todos los lunes con su audiencia. Recordarles que el programa se repite mañana martes a las 6 y a las 2 de la tarde, el miércoles en YouTube. Y a la distancia, un fuerte abrazo, una feliz Navidad y que también el año nuevo esté colmado de bendiciones para todos ustedes. Un abrazo y nos vemos. Por cierto, hasta la tercera semana de enero. Nos vamos a dar unas vacacioncitas en las 2 primeras semanas de enero y a ustedes también los hacemos descansar y nos vemos en la tercera semana de enero con Noches Sin Tregua. Muchas gracias y un abrazo a la distancia. Muy merecido.